Bueno, hermanos, bienvenidos a este servicio dominical. Si pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 11. La semana pasada comenzamos a estudiar un nuevo pasaje. Pienso que hablé mucho y dije poco la semana pasada. Así que hoy vamos a fijar nuestras miradas en el texto y vamos a revisar lo que el Señor tiene para nosotros. Pienso que fue mucho material introductorio el domingo pasado. Así que vamos a lidiar con el texto y no hay nada mejor para nosotros que oír la palabra, que alimentarnos y nutrirnos de ella, no solo leerla, sino nutrirnos, alimentarnos. Este es el propósito por el cual venimos a la iglesia y por el cual abrimos la palabra en los púlpitos. Bueno, y todo esto a pesar de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. No me refiero al COVID, como si fuese lo peor. No, nos referimos a otras cosas que están dirigiendo el destino de este mundo hacia un hoyo que parece no haber salida, a pesar de que nuestra esperanza está intacta en Cristo. Pero la providencia nos dice que hay cosas que están sucediendo que pueden ser no positivas en lo temporal para los cristianos, pero en lo eterno tendrán mucho más peso para la gloria del Señor. Bueno, el capítulo 11, versículo 14. Vamos a leer este pasaje, dice así. Lucas 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién os echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En este texto, entonces, básicamente tenemos la lealtad hacia Jesús aplicada en el versículo 23 como aplicación o conclusión final de todo lo que implica este debate, esta controversia, esta conversación entre Jesús y los líderes religiosos, particularmente entre los judíos. Y podemos pensar en algo. Un popular filósofo que se convirtió en cristiano, teólogo, aunque no comparto con todas sus enseñanzas, escribió un libro, y en el libro él habló acerca de lo que hoy se llama como el trilema de Jesús, el trilema acerca de Jesús. Y esto ilustra la obligación de tomar una decisión acerca de Él. Siempre es bueno para nosotros, incluso como cristianos, hacernos la pregunta: ¿quién es Jesús? Esta no es una pregunta superficial, sino todo lo contrario. ¿Quién es Jesús? Yo sé quién es Jesús, pero tengo que hacerme esa pregunta porque nunca terminaré de descubrir lo que dice la Biblia acerca de Jesús, y es bueno para mí recordar quién es Jesús. Pero este famoso escritor propuso 3 premisas posibles acerca de Jesús, y una de estas puede ser cierta, pero solo una, no 2 ni las 3. En primer lugar, él dijo: a la luz de todo lo que Jesús hizo con sus milagros, a la luz de todo lo que Jesús habló con sus palabras en su predicación, recuerden, él dijo: yo soy Dios, y él probó ser Dios. Entonces, o Jesús fue un lunático, decía él, porque eso implicaría, él no era Dios, aunque dijo que era Dios, pero al ser un loco, él no era Dios, pero creía que lo era. Porque ningún sano de mente diría: yo soy Dios. Entonces, o Jesús era un lunático, o Jesús era un mentiroso. Al decir que era Dios, él sabía que no era Dios, pero dijo que era Dios para engañar, para mentir, pero él sabía que no era Dios. O la última opción, él en efecto es Dios.
O Él es lunático, o es mentiroso, o en verdad es Dios. Estas son las tres propuestas que Él hizo. Obviamente, la última de estas es la verdadera. Jesús no estaba loco al decir que era Dios. Jesús no era un mentiroso al decir que era Dios. Era verdad cuando Él dijo que era Dios. Y la naturaleza del ministerio de Jesús, el ver a Jesús en la página de los evangelios y el ver a Jesús explicado en las epístolas del Nuevo Testamento a nosotros y al mundo entero, a la humanidad completa, nos obliga, nos fuerza a tomar una postura acerca de Él, a tomar una decisión acerca de Él. Ni una sola persona, ni una sola alma en este universo va a poder ser neutral a la pregunta acerca de quién es Jesús. O crees que Jesús es Dios o no crees que Jesús es Dios, pero no hay término medio. Una vez un joven, lo he mencionado antes, recuerdo que me dijo, cuando se trata acerca de posturas teológicas, yo no opino. Cuando se trata acerca de debates teológicos, yo no participo. Bueno, yo pensé, eso es una pena, porque ni Jesús ni sus discípulos mostraron tal posición o rehuyeron de discusiones teológicas. Eso es como decir, en otras palabras, la verdad no importa mucho. La verdad no importa mucho. La verdad puede ser negada, a mí no me importa mucho. Yo no discuto acerca de cuestiones teológicas o posturas. Bueno, muy lejos de lo que Jesús enseñó y sus discípulos. Cuando nosotros leemos este texto aquí, este texto explica lo que ya hemos visto antes acerca de Jesús. Este texto explica lo que estudiamos en el capítulo 10, los últimos versículos del capítulo 10, cuando María y Marta recibieron la visita de Jesús y María estaba devota a Él, a los pies de Jesús. Este texto nos explica por qué María estaba a los pies de Jesús y por qué tú y yo tenemos que estar a los pies de Jesús. Este texto explica por qué nosotros debemos orar la oración que Jesús enseñó que debemos orar en el capítulo 11. Y por qué debemos orar, dando las razones que Él da por las que debemos orar. En otras palabras, este texto que tenemos, Lucas 11, 14 al 23, explica por qué debemos seguir a Jesús, por qué debemos ser sus discípulos, por qué debemos predicarlo a Él. Este pasaje responde entonces la única deducción lógica a los milagros de Jesús. ¿Cuál puede ser la única deducción lógica al ver el ministerio de Jesús aquí en la tierra? Que Él es Dios, que Él es Dios. Y esto es lo que nos enseña este pasaje, que todos los hombres que caminamos en esta tierra podemos ser ignorados, todos podemos ser ignorados. Y eso no será para detrimento a ningún alma, eso no le va a afectar. El hecho de que el mundo entero me ignore a mí no le va a afectar en nada a esas personas. Pero Jesús no puede ser ignorado. Nadie puede ignorar a Jesús. Hoy en la mañana me contaba una hermana que tiene una conocida en España y la hija está recibiendo alguna especie de burla porque su mamá es cristiana y esta niña es atea y se burla del cristianismo y se burla de Dios. Bueno, esas personas no pueden ignorar a Jesús. Puede ser que temporalmente lo ignoren, puede ser que por ahora no les interese quién sea Jesús, pero tarde o temprano, ahora o después en el juicio final, no podrán ignorar a Jesús y van a tener que tomar una postura acerca de Él, ya sea para condenación o ya sea para salvación eterna. Porque las cosas que Jesús dijo aquí en la tierra y las cosas que Él hizo aquí en la tierra acorralan a la humanidad entera. Nos acorrala a todos, como nos pone entre la espada y la pared para llegar a una resolución acerca de Él y nos pregunta, ¿quién soy yo? Y de tu respuesta dependerá tu destino. Este pasaje nos muestra eso. Este pasaje nos muestra que es imposible ignorar a Jesús y que todos tenemos que tomar una resolución acerca de Él. Noten, en el versículo 14, lo primero que vamos a ver, y hablamos de esto la semana pasada, así que no nos vamos a quedar mucho tiempo en el versículo 14, pero en el versículo 14 tenemos el incidente milagroso. El incidente milagroso es solo un incidente que tenemos en este pasaje, no hay más.
Pero eso nos lleva en los versículos siguientes, del 15 al 16, al escepticismo recrudecido de los judíos, al escepticismo. Y eso nos lleva en los versículos del 17 al 20 a la argumentación indiscutible de Jesús. La argumentación indiscutible de Jesús. El incidente milagroso es este. En el versículo 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Mateo nos dice que este hombre no solo era mudo, sino que también era ciego. Si llegamos a la conclusión de que es el mismo evento, este hombre era mudo, este hombre era ciego. El hombre tenía serios problemas en su vida social y en su vida personal. Y aquí encontramos entonces que Jesús había estado haciendo aquí en este versículo 14 lo que él había estado haciendo durante todo su ministerio. Durante todo su ministerio, cuando estuvo en Galilea, porque ahora ya ha salido de Galilea y se está dirigiendo hacia Jerusalén, está probablemente por la región de Perea, más allá del Jordán, haciendo milagros y enseñando acerca de su verdad, del Evangelio, pero él había estado haciendo este tipo de milagros todo el tiempo, y él había venido para liberar a los cautivos por Satanás. ¿Se acuerdan? En Isaías 35 se hace esta promesa y esta profecía de que en el futuro glorioso de Sión, de Israel, los mudos hablarían, los ciegos verían, como una referencia al ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús estaba cumpliendo esta profecía. Él mismo se aplicó a las profecías de Isaías 61 en Lucas 4, cuando dijo que él ha venido a predicar el año de la buena voluntad del Señor y hacer todos los milagros que estaba haciendo. Tenían un propósito, y era demostrar que él era el Mesías, que el reino de los cielos había llegado. Y en este versículo 14 entonces encontramos esta referencia a este milagro que Jesús realiza, y tres evidencias encontramos en el versículo 14 de que Jesús en verdad hizo el milagro, porque eso es lo que va a ser discutido. No tanto la vericidad del milagro, sino la motivación del milagro. Pero el milagro no podía ser negado. Ni siquiera sus más acérrimos enemigos pudieron decir: Jesús no hace milagros. Nunca nadie dijo eso, ni siquiera los peores enemigos, ni siquiera los fariseos. Nadie pudo negar esto. Entonces noten el versículo 14, dice: el hombre era ciego, era mudo, y aconteció que salido el demonio, esta es la primera evidencia, Lucas nos dice que el demonio salió. A las palabras de Jesús, esto era imperceptible para las personas, pero ocurrió. El demonio salió. La segunda evidencia, el mudo habló. Y la tercera evidencia, la gente se maravilló. El demonio salió, el mudo habló y la gente se maravilló. Son las tres cosas que afirman que Jesús acaba de hacer un milagro. Algo que no puede ser explicado por medio de instrumentos humanos o leyes naturales. Este fue el dedo de Dios actuando directamente en la vida de este pobre hombre. Ahora, Lucas utiliza aquí una palabra cuando hace referencia a que este hombre habló. En el versículo 14, el mudo habló. Él usa una palabra que nos hace ver la importancia de que no se tiene en cuenta tanto lo que dijo el hombre. Eso no es tan importante, sino que él dijo algo. Eso es lo importante. Aquí la palabra es la leo, no lego. La leo significa hablar, igual que el lego, la otra palabra, pero la leo hace énfasis en alguien que habla en oposición a alguien que no habla. Y lo que Lucas está diciendo aquí es, el énfasis es que este hombre habló. Este hombre habló porque antes no hablaba. Y cuando nosotros pensamos en la historia de un hombre como este, un hombre que no había hablado, no sabemos por cuánto tiempo, pero tenemos que asumir que había sido por un buen tiempo, porque la gente se maravilló. Y si la gente se maravilló al oírle hablar, eso significa que él no había hablado en mucho tiempo. Y él no había visto en mucho tiempo. Y pensar en la historia de este hombre es pensar en una historia triste cuando tomamos en cuenta algo que nosotros damos por sentado, que es la capacidad de hablar. Rápidamente nos enteramos de que es un don preciado de Dios al hombre, la capacidad de hablar. Y pienso que está en estrecha relación con la referencia de Génesis, de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas que nos hacen iguales o semejantes, no iguales, sino semejantes a Dios y diferentes al resto de las criaturas que hay aquí en la tierra es que nosotros hablamos.
Porque Dios habla, nosotros hablamos. Es tan importante para Dios hablar que el universo no existiría y que tú y yo no existiríamos si Dios no hablara. Porque Él habla en los 6 días del Génesis, nos dice Génesis 1, es que todas las cosas existen. Él habló y dijo, y se repite la frase en Génesis 1, y Él dijo, y Él dijo, y Él dijo, y las cosas fueron creadas. Incluso podemos llegar a decir que si Dios no hablara, no sería Dios. El Dios que nosotros adoramos tiene que revelarse a sí mismo, por lo tanto tiene que hablar y tiene que revelar por medio de su palabra. Hablar es una de las cualidades entonces que nos hacen como Dios, articular palabras que vienen de nuestro pensamiento inteligente. Ningún otro ser tiene esta capacidad, aparte de los ángeles, ningún otro ser en la creación tiene esta capacidad. Cada frase inteligente, cada frase razonable que sale de nuestra boca es una evidencia de que Dios existe y de que Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Por tanto, pensando en la historia de este hombre, no ser capaz de hablar es algo trágico para una persona. Es tener algo menos de Dios. Es ser menos parecido a Dios. Y hay personas que nacen mudas, hay personas que se vuelven mudas por accidentes. Nosotros no podemos entender probablemente lo que este hombre estaba sintiendo o la vida desprovista de toda cosa buena de la que este hombre no podía participar. Yo recuerdo hace muchos años, creo que tenía 15 o 17 años, que pude experimentar, aunque por muy poco tiempo, fueron minutos, lo que este hombre habría experimentado quizá en años o meses. Recuerdo que fui a uno de estos juegos con un grupo de amigos de la iglesia y a estos juegos mecánicos, el Playland Park. El famoso Playland Park. Y en uno de los juegos donde nos subimos, donde estábamos siendo sacudidos por el aire, por uno de estos juegos, recuerdo que grité tanto por esos segundos o minutos que estuve en el juego mecánico, que al bajar y al terminar todo, no podía hablar. Había literalmente perdido mi voz completamente. No podía decir una sola palabra. Y pienso que fue una experiencia frustrante, una experiencia impotente, una experiencia trágica. No sabía si la voz volvería, pero el hecho de no poder conversar con alguien, de no poder hablar, de no poder responder preguntas, de no poder preguntar, de no poder socializar con alguien. Ahora, en ese grupo donde estábamos, nadie se dio cuenta que yo había perdido la voz, porque usualmente no hablaba mucho, sino muy poco. Entonces, nadie se dio cuenta que por esos minutos había perdido la voz, porque ese era simplemente yo. Pero yo estaba muy preocupado. Y creo que esta experiencia frustrante, impotente, si uno la alarga por meses y por años, uno diría, esta es una vida triste, es una vida trágica, no poder volver a hablar con tu familia, no poder conversar, no poder preguntar ni responder. Te aparta de cualquier conversación en la que tú quisieras participar y entrometerte. Y esta era la vida de este hombre, era una vida triste, era una vida trágica. Y aparte, si concluimos que también era ciego, se vuelve incluso más triste. Ahora, sabemos nosotros indirectamente entonces que este hombre había estado sufriendo meses o años. Y lo peor aún es que no había ocurrido esto por algún accidente o no había ocurrido por algún defecto que él haya tenido. Es decir, él había experimentado en su vida lo que era hablar y lo que era ver. Él sabía lo que significaba eso. Él había visto los colores de la naturaleza y había hablado y conversado con personas. Y es mucho peor, pienso yo, tener la experiencia de poseer estos dones y después perderlos y sentir la impotencia de no volver a utilizarlos. Pero algo trágico en él es que esto había sido causado por un demonio, nos dice el versículo 14. Y esto no era poco frecuente, los judíos afirmaban y creían, aunque eran muy supersticiosos, pero creían que los demonios provocaban muchas enfermedades. Y tenemos casos bíblicos también de la mujer encorvada y anciana que estaba de esa manera porque un demonio estaba provocando este problema en su vida. Así que este hombre era ciego y era mudo porque un demonio había provocado este problema. Ahora imaginan la reacción de este hombre cuando Jesús lo sanó después de tanto tiempo. Esto prueba que, aunque el énfasis principal del pasaje es que Jesús hace un milagro como una credencial que prueba que Él es el Mesías,
de que el reino de Dios ha venido, pero esto prueba también de que Jesús hizo el milagro porque sintió compasión de este hombre. Porque fue un milagro compasivo. Jesús fue impulsado a hacer milagros por el amor que sentía hacia la gente. Porque las veía desprovistas de las cosas buenas que Dios había provisto al hombre. Y él se sentía entonces lleno de compasión para ministrar. Y aquí está simplemente Jesús, una vez más de las tantas, en el versículo 14, ministrando a la gente con sus problemas. El texto dice entonces que él habló. Ahora, no sabemos lo que dijo. Y ningún evangelista nos dijo lo que él dijo porque no es importante, pero quizás sus primeras palabras, después de tanto tiempo, fueron de agradecimiento al Señor. Desearíamos que haya sido eso. Desearíamos que haya sido palabras de agradecimiento al Señor. Sus primeras palabras. Ahora, toda penuria acabó. Gracias al ministerio de Jesús. Gracias a su compasión. Ahora, hay algo aquí que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que al final del versículo 14 se nos dice que la gente se maravilló, y la gente no dejaba de maravillarse por los milagros que veían en Jesús. Y esto puede ser un poco confuso si pensamos también que los judíos hacían sus propios milagros, entre comillas, que los judíos hacían sus propios exorcismos también, entre comillas. Y ellos tenían unas prácticas un poco extrañas y creo que eso nos ayuda a entender por qué la gente se maravilló aquí. Ellos estaban llenos de encantaciones mágicas y fórmulas, usaban amuletos para sanar enfermedades. Y estaba leyendo muchas de estas fórmulas en casa en esta semana y las encantaciones que ellos tenían. Y francamente muchas de estas encantaciones mágicas, como ellos les llamaban, para expulsar demonios o sanar enfermedades extrañas, se parece mucho a la receta de nuestra abuela en la casa. Muy parecida a la utilización de hierbas y hojas de árboles con agua y calentarlo y ponerlo sobre el cuerpo, sobre la frente o sobre el pecho y este tipo de cosas. Podía ser, por ejemplo, un trozo de pergamino con palabras mágicas escritas en este trozo de pergamino. Esto es lo que los judíos hacían. Esta era la práctica de ellos. O eran trozos de planta o trozos de hierba. Se requería que fueran expresados los nombres de los demonios cuyo poder se quería contrarrestar. Tenían que nombrar a los demonios por nombre. Esto es lo que hacían los judíos. A veces estas fórmulas podían fallar, ellos reconocían, no siempre funcionaban. Ahora, para revertir la actividad de demonios se realizaban encantamientos, otro tipo de medios se usaban, o exorcismos, por ejemplo, el encantamiento contra la hinchazón de la piel que se volvía rojiza, que era una enfermedad particular de ese tiempo y de ese lugar. Noten cuál era la recomendación. Esta era la fórmula que ellos tenían para solucionar este problema causado por algún demonio. Ellos decían: vosotros ángeles, que vienen de la tierra de Sodoma para atacar con este tipo de enfermedades dolorosas, que el color no se vuelva más rojo ni se extienda y que la simiente sea absorbida en el vientre, como una mula no se propaga, que no se propague este mal en el cuerpo. Y a continuación repetían los 7 nombres de 7 demonios que supuestamente estaban provocando esta enfermedad. Contra las enfermedades de la piel, de la cara, ellos tenían esta práctica. Utilizaban esta encantación, era una fórmula que ellos tenían que pronunciar al pie de la letra. Decía: una espada sacada, una honda tendida, su nombre es Yakbak. Y la enfermedad se queda quieta. Esta era la encantación, esta era la fórmula para arreglarse el cutis de la cara dañado por algún demonio. Contra un demonio que permanecía en lugares sucios, ellos tenían que emitir esta fórmula. Sobre la cabeza échalo sobre un plantel de planta y dale de firme con la mandíbula de un asno. Esta era la encantación. Y una más, solo para darles un ejemplo más. Contra el mal de ojo. ¿Ustedes saben lo que es el mal de ojo? Bueno, yo no sé lo que es eso. No sé cómo ustedes saben eso. Pero el mal de ojo, había que poner el pulgar, decían ellos, el pulgar derecho en la mano izquierda y el pulgar izquierdo en la mano derecha y decir: yo pertenezco a la casa de Josué, sobre la cual no tiene poder el mal de ojo. Todo esto era provocado por demonios.
Y todo esto era solucionado en algunos casos si tenían éxito con este tipo de incantaciones. A todo esto, entonces, todo esto, el contraste con Jesús es enorme. Es enorme. Un acto simple de Jesús, repentino, inmediato, cómodo, sin esfuerzo, sin fórmulas, sin encantaciones, sin hierbas, sin pergaminos, sin nada de esto. Jesús siempre hizo esto de manera sencilla. Y eso es lo que maravillaba a la gente en el versículo 14. Esto es lo que sorprendía a las personas. Ahora, esta es una cuestión de autoridad. Esto tiene que ser una cuestión de autoridad, es decir, el milagro era innegable. ¿Pero qué podían hacer entonces los que odiaban a Jesús en el versículo 15? Bueno, esto es lo que hicieron. Versículo 15 y 16 encontramos dos acusaciones. Una acusación en el versículo 15, pero otra referencia de la incredulidad en el versículo 16. Dice el 15, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esta es la acusación de los fariseos. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Decíamos, esta es una cuestión de autoridad. Es a esa esfera a que los fariseos solo pueden llevar la argumentación. No pueden argumentar que Jesús no ha hecho un milagro. Es imposible negar eso porque tenemos la evidencia en el versículo 14. El mudo habló. ¿Cómo puedes negar que el demonio no ha salido de este hombre? Es imposible, es imposible. El mudo habló, el ciego ve. Jesús hizo un milagro. Los fariseos no pueden decir, no hizo un milagro. Esto está fuera de discusión. ¿Qué hicieron los fariseos? Bueno, llevaron la argumentación a otro plano. Llevaron la argumentación a la esfera de la autoridad y pusieron en cuestión, en duda, la autoridad por la que Jesús hacía el milagro. Pusieron en duda la motivación por la que Jesús hacía el milagro. Ya que ellos no podían decir que Jesús era inmoral, eso era obvio que Él no era inmoral, no podían decir que Él no hacía milagros, era obvio que sí hacía milagros. Lo único que les quedaba era condenar su motivación y la fuente de su autoridad. Y cosas que son visibles a simple vista, porque todo lo que era visible acerca de Jesús dictaba que este era el Hijo de Dios. Entonces los fariseos quisieron argumentar algo que era invisible para las personas, su motivación y la fuente de su autoridad. Por eso dijeron, Él lo hace con la autoridad de Belcebú. Él no lo hace con el poder de Dios o con la autoridad de Dios. Sí hace milagros, es verdad, pero lo hace con el poder de Belcebú. Ahora, lo diferente de este incidente no fue el milagro, no fue la naturaleza del milagro, porque Jesús había hecho esto muchas veces ya. En muchas ocasiones Él había estado haciendo milagros, este mismo tipo de milagros. Pero lo diferente en esta ocasión fue la respuesta de los fariseos. La respuesta de los fariseos fue lo que hace este pasaje diferente de los demás. Ellos nunca creyeron en Jesús desde el principio. Ellos vieron que Jesús hacía milagros. Ellos vieron este mismo tipo de milagros. Observaron a Jesús lidiar con demonios en una sinagoga. En Lucas 4, Él sanó a un hombre. Y en otras ocasiones, Lucas 4:41 también nos habla acerca de esto, que Jesús expulsó muchos milagros. Cuando Él sanó al paralítico en la casa de los fariseos, ellos estaban allí dentro viendo lo que Jesús estaba haciendo en el capítulo 5. Y aún temprano en su ministerio, en el Evangelio, tenemos que Jesús se encontraba en una sinagoga, otra vez, en una sinagoga. Y observen esto, en el capítulo 6, en el versículo 6, Jesús está allí en la sinagoga con un hombre que tenía seca su mano. Ahora, noten cuál es la tentación. Noten cuál es la acechanza de los fariseos y los escribas en el versículo 7. Esto es espeluznante cuando hablamos de incredulidad, del nivel de incredulidad. Versículo 7 dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Se fijan lo que significa este versículo 7? ¿Qué pueden notar allí? ¿Saben lo que significa esto? Noten que aquí
Aparecen los fariseos tentando a Jesús, acechándole para ver si sanaba a un hombre que tenía seca una mano. ¿Saben qué significan esas palabras? Que en este punto del ministerio de Jesús, los fariseos daban por sentado que Jesús hacía milagros. Y no les interesa el hecho de ver que Jesús haga milagros. Como si eso no fuese una señal suficiente para creer que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, como el Antiguo Testamento profetizaba, sino que la acechanza se trata de a ver si hace milagro en el día de reposo para poder acusarle. Esto es una incredulidad y una ceguera, un endurecimiento de corazón espeluznante. Sabiendo que hacía milagros, daban por sentado que hacía milagros, no quisieron creer en sus milagros. Bueno, los milagros no salvan. Los milagros no salvan. Esa es una de las conclusiones a las que nosotros podemos llegar. Los milagros no santifican. El mundo evangélico desde hace 60 años ha estado alucinando y fascinado por milagros. Los últimos 60 años. Pero los milagros ni salvan ni santifican. Y los fariseos y los líderes religiosos son el perfecto ejemplo de todo esto. Ahora, noten la acusación aquí en este versículo 15. La acusación, porque la acusación es clara en versículo 15. Algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y nosotros podemos hacer la pregunta naturalmente en este pasaje, ¿quién es Beelzebú? ¿Quién es Beelzebú? Y se han dicho algunas cosas acerca de Beelzebú. Estaba leyendo alguna literatura también acerca de esto. Y Beelzebú está relacionado con el nombre de un dios pagano de los filisteos en el tiempo del Antiguo Testamento, que era Baal-Zebub. Baal-Zebub. Y Baal-Zebub, que aparece en 2 Reyes 1, el capítulo 1, aparece también con el nombre, probablemente es el que se llama Belial, o como haciendo referencia también a Satanás. Pero era un nombre común, judío, para el dialecto de los que habían leído uno de los libros apócrifos judíos, como el Testamento de Salomón. Supuestamente lo había escrito Salomón, pero no era un libro inspirado. Y en este libro en este testamento se habla acerca de Beelzebub y las obras de Beelzebub. Y por ejemplo, Salomón le preguntó cuáles eran las actividades a Beelzebub. Y Beelzebub respondió, yo provoco destrucción por medio de tiranos, yo causo que los demonios sean adorados junto a los hombres y levanto el deseo lujurioso de hombres santos y sacerdotes elegidos. Yo provoco celos y homicidios en un país e instigo guerras. Y Salomón le volvió a preguntar a él y le dijo, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y él respondió, yo vivo en la estrella llamada la estrella de la mañana. Y por último Salomón le volvió a preguntar acerca de ¿quién podía vencerlo? Y él respondió, Beelzebub dijo, el Dios Todopoderoso, el que desciende de las alturas, siempre tengo miedo de él y tiemblo. Si alguien viene contra mí en su nombre, yo desaparezco. Bueno, esto es solo imaginación judía. Es imaginación judía. Pero nos ayuda a entender lo que estos judíos creían acerca de Beelzebub. Cuando decían, Beelzebub hace poderes por medio de Beelzebub, estaban pensando en este mismo personaje que no es otro que el mismo Satanás. Satanás. Es interesante que en el Antiguo Testamento él se llamaba Baal-Zebub porque era el dios filisteo, se cree, de los sacrificios. Era el dios de los sacrificios, se cree. Pero los judíos, en una forma de burla, para hablar en contra de este dios falso, le cambiaron el nombre de Baal-Zebub a Beelzebub, que podría significar también el señor de las moscas. Y decía un rabino particular, porque este Dios no es ni siquiera capaz de espantar las moscas cuando le llevan sacrificios. Y entonces se quedó con el nombre de Beelzebub, pero en la mente judía era un sinónimo del mismo Satanás, de Satanás. Bueno, entonces la acusación es clara contra Jesús. La acusación contra Jesús es, este hace milagros por el poder
del mismo Satanás, del mismo Satanás. Esto es paradójico que hayan llegado a esta conclusión acerca de Jesús, de que Él obraba junto a Satanás, no habiendo nada más antitético a Jesús que el propio Satanás. Pablo dice: ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué hay entre Cristo y Belial? Esta acusación, desde una perspectiva humana, debe haber sido tremendamente frustrante. Desde una perspectiva humana, porque no solamente que era falsa, como era obvio, sino que el mismo Jesús había venido a destruir a Satanás. El Nuevo Testamento afirma esto: había venido a destruir sus obras, a deshacer sus obras. Pero la ceguera era tal que no se daban cuenta que al hacer esta acusación se estaban acusando ellos mismos de ser parte de Satanás. Esto refleja el recrudecimiento en su ceguera, en su rechazo de Cristo, en su pecado. Otros, en el versículo 16 decían, otros para tentarle le pedían señal del cielo, señal del cielo. Una señal del cielo era un milagro. Ellos estaban pidiendo milagros, básicamente. ¿Por qué pedirían milagros cuando ya Jesús estaba haciendo milagros? Bueno, probablemente ellos estaban esperando ver algún milagro como los que habían leído en el Antiguo Testamento, cuando Elías hizo llover, cuando Samuel también hizo caer truenos, o cuando Moisés hizo abrir las aguas del mar, y este tipo de milagros, o por medio de Josué cuando detuvo al sol. Y probablemente cuando ellos decían: queremos ver una señal del cielo, muéstranos una señal del cielo, ellos estaban pensando justamente en esto. Y de hecho había una referencia rabínica también de que se creía que los demonios no podían hacer señales del cielo, sino solo aquí en la tierra. Y ponían como ejemplo de esto el maná que descendía del cielo, el maná del cielo. Entonces le estaban diciendo a Jesús: si quieres que creamos en ti, haz una señal, muéstranos una señal del cielo, una señal del cielo. Bueno, la respuesta de Jesús fue obvia: siempre fue un silencio a este tipo de especulación, a este tipo de tentación. Jesús nunca se sometió a la petición malvada, incluso los llamó generación malvada y perversa cuando le hicieron este tipo de petición, porque solo venía de la incredulidad. Y ustedes se fijan, en Juan 6 le hacen la misma acusación y tentación a Jesús. En Juan 6 le dicen a Jesús: Señor, muéstranos señal del cielo. Y ellos decían: Moisés nos dio el maná del cielo, muéstranos señal del cielo. Y aquí también, muéstranos señal del cielo. Y lo que no se estaban dando cuenta es que Él mismo era esa señal. Los judíos le estaban pidiendo una señal al que era la señal. Él mismo era la señal que había descendido del cielo. Dijo en Juan 6, yo descendí del cielo, yo soy el pan, yo soy el maná que descendí del cielo. Pero no lo podían ver porque sus corazones estaban enceguecidos, tremendamente enceguecidos. No podían ver. Yo recuerdo a un joven que decía siempre: si tú vienes a mi casa y respondes mis preguntas, yo creeré en el cristianismo y me haré un cristiano. ¿Saben? Cuando una persona nos diga eso, nosotros tenemos que responder: entonces no voy a ir nunca a tu casa mientras pienses de esa manera, porque tú no eres digno de escuchar el evangelio o de recibir la palabra. Con el cristianismo no puedes jugar, no puedes poner en tela de duda, no puedes sentarte en el banquillo del juez y decir: si tú absuelves mis demandas, entonces yo me voy a convertir en un cristiano. Eso no funciona. Así no se gana para salvación a las personas. No es así como la gente se convierte, no funciona de esa manera. Jesús declaró entonces a esta generación como mala. ¿Por qué? Porque demandaba una señal. Por eso era mala, porque demandaba una señal de Jesús, aunque Él mismo era una señal. Les llamó hipócritas por demandar una señal de Él. El hecho de que pedirle señal a Jesús
Y que Jesús les llame malos hipócritas indica que ellos no estaban dispuestos a creer en Él aunque hayan visto la señal. Y además indica que Él les mostró que las señales de los tiempos se estaban cumpliendo en Él, pero ellos no quisieron reconocerlas, no quisieron verlas. Lo que tenemos que entender aquí es que pedir una señal es una señal misma de incredulidad. Pedir señal a Dios es un signo de incredulidad. El ejemplo de Gedeón está en la Biblia, no para que lo sigamos. Cuando pidió señal a Dios, esto fue incredulidad de Gedeón, la debilidad de Gedeón. En el Antiguo Testamento la historia de Israel es triste. Ellos tentaron a Dios pidiéndole señales y son llamados una mala generación. Las señales en el Antiguo Testamento entonces eran ¿para qué? Para autenticar que un mensaje provenía realmente de Dios. Y esta incredulidad, incluso que estaban siendo parte aquí los fariseos, fue profetizada por el mismo Simeón. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 de Lucas, el versículo 34, Simeón, que probablemente lo tenía Jesús en sus manos, le dijo a María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Él mismo será una señal que será contradicha. Los fariseos pedían señal para creer, pero Él mismo era la señal. Y esa señal fue contradicha porque ellos no creyeron en la señal. Bueno, eso nos lleva entonces finalmente a los textos más importantes de este pasaje, que son la respuesta de Jesús. Terminamos con la respuesta de Jesús en los versículos 17 al 19, si alcanzamos al 23. Esta es la argumentación indiscutible de Jesús. ¿Cómo respondió Jesús? Esta es una respuesta lógica, esta es una argumentación. Esto no es una clase de filosofía, pero Jesús utilizó la lógica para responder a los fariseos. Sus corazones estaban enceguecidos espiritualmente, ellos habían bebido un veneno mortal. Y en el texto paralelo de Mateo 12 se nos dice que ellos no tenían opción al arrepentimiento porque estaban rechazando la obra del Espíritu Santo hecha por medio de Jesús para creer. Pero noten la respuesta de Jesús, y la respuesta de Jesús es asombrosa. En primer lugar, Jesús va a decir que esta acusación contra Él, de que hace los milagros por medio de Satanás, es absurda. Y en segundo lugar, va a decir que es contradictoria. Es absurda y es contradictoria. Noten en el versículo 17, Jesús utiliza dos imágenes. Aquí dice: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ahora, no pasen por alto la primera parte del versículo 17. Jesús dice aquí el texto: conociendo los pensamientos de ellos. ¿Qué significa esto? Que lo que ellos decían en el versículo 15 no se lo habían dicho a Jesús directamente. Ellos no le dijeron a Jesús: Señor, tú echas demonios por Belcebú. Esto es algo que se decían entre ellos y probablemente a la multitud para hacerle mala fama a Jesús. Pero no era una acusación que Jesús había oído con sus oídos. Por eso el versículo 17 dice: Él conociendo los pensamientos de ellos. Y esta es otra referencia a la omnisciencia de Jesús y a la divinidad de Jesús. Cuando Jesús respondió, entonces, con esta argumentación, a esta acusación, los fariseos debieron abrir los ojos y decir: ¿cómo éste sabe que nosotros hemos promovido esta acusación contra Él? Porque nadie se la ha dicho a Él personalmente. Pero Él la sabe, Él leyó nuestra mente, como en Juan 2:25 nos dice Juan acerca de Jesús, que Él conocía lo que había en el corazón de las personas porque podía leer sus pensamientos. En el versículo 17 leyó el pensamiento de los fariseos y los que decían esta acusación contra Él. Esto debió haber sido suficiente para creer que Él era el Mesías, pero los fariseos no iban a hacer esto. Noten entonces cómo responde Jesús: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, esta es la imagen, este es el lenguaje simbólico que Jesús está utilizando, el de un reino dividido contra sí mismo y el de una casa
que a veces puede ser sinónimo de reino también, dividida contra sí misma. Básicamente Jesús está hablando de un principio universal, de un axioma que todos conocemos. Cualquier imperio, cualquier reino, cualquier nación que está dividida contra sí misma termina siendo destruida, asolada. La división trae la destrucción. Es decir, cuando hay guerra civil dentro de un reino, ese reino está destinado al fracaso, a la desolación y a la desaparición. Hay un libro, que son 11 libros o 10 volúmenes de la caída del Imperio Romano. Y esta semana lo estaba revisando y decía la principal razón por la que el Imperio Romano cayó, a pesar de haber estado vigente tantos años, casi como ningún otro imperio en la historia de la humanidad, fue por las guerras civiles. Las guerras civiles. Ellos estaban luchando contra ellos mismos. Y al hacer esto se debilitó tanto el imperio que otras naciones enemigas pudieron aprovecharse de esto y terminaron conquistándolos y destruyéndolos. Hoy el Imperio Romano no es nada, es ruinas. Queda Roma, pero Roma ni siquiera es una de las ciudades, o Italia ni siquiera es la ciudad más importante de Europa. Hay otras mucho más importantes y fuertes de Europa que Italia. Ha quedado en nada el Imperio Romano. Las guerras civiles, la división destruyen los reinos, destruyen una casa, destruyen una dinastía, destruyen una nación, destruyen un país. Nadie puede tener éxito si hay división por dentro. Eso es un axioma, este es un principio. Ahora, ¿a qué apunta este principio? En el versículo 18. Noten, esta es la primera argumentación de Jesús y Jesús va a probar que la acusación de los judíos contra él es absurda. Dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Ahora aquí entramos a tres frases que son condicionales, tres condiciones. Noten el versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, versículo 19. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, y el versículo 20. Si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. Tres frases condicionales. Las dos primeras muestran la falacia de la acusación de los fariseos. Es una falacia. Y Jesús va a demostrar eso diciendo que es absurdo y es contradictorio. Y la última condición del versículo 20 hace la conclusión correcta de los milagros de Jesús. ¿Cuál es la deducción correcta de su ministerio, de su persona? En el versículo 20. La primera condición entonces del versículo 18 es, y si también Satanás está dividido contra sí mismo. Ahora, esto no es cierto. Es como en griego se llama una condicional de primera clase, es decir, vamos a asumir que esto es cierto por el bien del argumento, vamos a asumir que es cierto, aunque no lo es. Pero asumamos que es cierto, asumamos que Satanás está dividido contra sí mismo, ¿ok? Asumamos por un momento eso. La conclusión entonces es, ¿cómo permanecerá su reino? Si Satanás está dividido contra sí mismo, es decir, con sus demonios, su reino no puede permanecer. Aquí Jesús está reconociendo entonces, en primer lugar, que Satanás tiene un reino. Jesús está reconociendo, como el Nuevo Testamento afirma, que Satanás tiene a su jurisdicción demonios. Ustedes se acuerdan el texto del apóstol Pablo. En Efesios el capítulo 6, el versículo 12, él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos términos que hablan de categorías. En el reino de Satanás hay categorías, hay jefes, hay cabos, hay capitanes, hay sargentos. Satanás puede ser muchas cosas malas, pero Satanás es organizado. Y una de las cosas que era obvio para todos de que Satanás era organizado, era de que él estaba teniendo victoria sobre muchas personas que estaban siendo poseídas por demonios. Esto era bastante obvio para la mente judía, para los ojos de los judíos. Es obvio que Satanás no está dividido. Es obvio que Satanás no está dividido porque su reino permanece, es lo que quiere decir Jesús en el versículo 18.
Su reino permanece el día de hoy. Así que Él no está dividido. No hay guerras civiles en el reino de Satanás. No hay contrincantes de Satanás dentro de su reino. En el reino de Satanás solo hay un dictador y es Él. Él manda y nadie más, y los demás obedecen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Jesús dice, bueno, les digo esto ya que ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios por Belcebú. ¿Notan ustedes la falacia lógica de la acusación contra Jesús? Si es verdad que Él echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú, ¿cómo entonces pueden explicar que su reino permanece hasta el día de hoy? Eso significaría que Satanás, bajo el cual yo estoy operando, dice Jesús, según ustedes, está luchando contra sus propios demonios. Pero eso no tiene sentido. Esto es una falacia, es absurdo, es una lógica que no tiene una solución. Es una premisa falsa. Satanás no está dividido. Satanás no está luchando contra Satanás. Entonces, la acusación, Jesús demuestra hacia él, es un absurdo. No tiene fundamento lógico. Estamos ahora discutiendo en el nivel de lo lógico, casi de lo filosófico, pero más de lo lógico. Es simplemente un pensamiento racional. Y esto nos demuestra el poder del pecado en las personas. Cuando una persona no quiere creer, cuando una persona no quiere arrepentirse de su pecado, incluso siendo cristianos, el poder del pecado hace que nosotros usemos argumentos que ni siquiera son racionales, que ni siquiera son lógicos, que ni siquiera tienen sentido. Esto es lo que hace el poder del pecado. Esta era la condición de los fariseos. Lo que decían no tenía ningún sentido. Era una absurdidez, era un absurdo. Era un absurdo decir que Jesús echaba fuera los demonios por Satanás, porque era lo mismo que decir Satanás está luchando contra Satanás. Eso no tiene sentido, dice Jesús. Bueno, eso nos lleva a la segunda argumentación de Jesús en el versículo 19. Esta segunda argumentación, Jesús ahora no solo se defiende, como en el versículo 18 Él se defiende, dice lo que ustedes dicen contra mí es un absurdo, pero ahora Jesús pasa al modo ataque. En el modo ataque, Jesús va a demostrarles que lo que ellos están diciendo en realidad es algo que les afecta a ellos mismos, Noten, el versículo 19, esta es la segunda condicional. Pues, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Otra vez Jesús, por el bien del argumento, vamos a asumir por un momento que yo echo fuera demonios por Belcebú. Vamos a asumir por un momento que esto es cierto, solo para llevar a cabo mi argumento. Ok, si esto es cierto, explíquenme algo. Sus hijos, ¿por quién echan los demonios? Ahora es asumido para Jesús y para los judíos que los fariseos tenían discípulos que expulsaban demonios. ¿Se acuerdan hoy en la lectura de esta mañana de la Biblia? Leímos Hechos, el capítulo 19, si no me equivoco, y de ahí leímos de unos hijos de un tal Seba que estaban exorcizando a un endemoniado. Y no pudieron hacerlo, eran judíos, y no pudieron hacerlo, no tuvieron éxito y el endemoniado los dejó desnudos y tuvieron que correr. Una imagen más bien algo cómica que podemos encontrar allí. Y vergonzosa, obviamente. Pero los judíos practicaban el exorcismo. Y utilizaban fórmulas y incantaciones, como ya hemos visto, para hacer esto. Entonces, Jesús está diciendo, si yo echo fuera los demonios por el poder de Satanás, la pregunta, y ustedes explíquenme esto, sus hijos, ¿por quién los echan? Ahora, quiero ayudarles a entender esto de dos maneras. En primer lugar, y eso nos va a llevar a la segunda manera de entenderlo más completa. Esta referencia, sus hijos, ¿por quién los echan? Si dejamos a un lado la frase por quién o la palabra por quién y solamente pensamos en sus hijos echan demonios. Piensen en eso. Sus hijos o sus discípulos echan demonios. Ellos también expulsan demonios. El asunto es que si yo hago el milagro de expulsar un demonio y sus discípulos también expulsan demonios, no que Jesús haya creído que ellos lo
podían hacer en verdad, pero por el argumento está asumiendo que es así, es lo que ellos creían. Si ellos también expulsan demonios, entonces, ¿bajo qué parámetro o bajo qué estándar ustedes pueden decir que yo lo hago por el poder de Satanás y ellos lo hacen por el poder de Dios? En otras palabras, ellos afirmaban el ministerio de expulsión de demonios. Ellos estaban a favor de la expulsión de demonios como una señal del poder de Dios. Por eso Jesús les dice, sus hijos, ¿por qué nos echan? Ustedes creen en el ministerio de expulsión de demonios, porque tienen discípulos que lo hacen. Y ustedes creen que cuando alguien expulsa demonios lo hace por el poder de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué creer que sus discípulos lo hacen por el poder de Dios y yo lo hago por el poder de Satanás? Ahora, noten esto. Noten esto. Jesús está diciendo, si ustedes dicen que yo he hecho demonios por Beelzebú y mis milagros dan evidencia clara de que yo sí he hecho fuera demonios, aunque no por Beelzebú, pero es lo que ustedes dicen, entonces eso significa que los discípulos de ustedes, al hacer lo mismo en los ministerios de exorcismo, están también haciéndolo por Beelzebú. ¿Pueden notar la argumentación de Jesús? Jesús está diciendo, lo que ustedes dicen contra mí se aplica a ustedes mismos. Simplemente yo estoy expulsando demonios y ustedes dicen que lo hago por Satanás. Entonces, si sus discípulos expulsan demonios, también lo hacen por el poder de Satanás. ¿Qué parámetros? ¿Cuál es el estándar para juzgar que yo lo hago por Satanás y sus discípulos lo hacen por el poder de Dios? La respuesta es que ellos no tenían ningún parámetro, no tenían ningún estándar para decir, Jesús, tú lo haces por el poder de Satanás y nuestros discípulos por el poder de Dios. Ellos no tenían ningún parámetro, no tenían ninguna prueba. Y lo que Jesús está diciendo es, si alguien expulsa demonios, tiene que ser por una de las dos cosas, o por el poder de Satanás o por el poder de Dios. Y eso se tiene que aplicar a todos. A todos. Entonces, si ustedes dicen que yo he hecho demonios por Beelzebú, eso también se aplica a sus discípulos. Y sus discípulos entonces expulsan demonios por el poder de Satanás. Pero si ustedes reconocen que yo he hecho fuera demonios por el poder de Dios, entonces podrían reconocer hipotéticamente que sus discípulos echan demonios también por el poder de Dios. Por tanto, al acusar a Jesús, ellos se estaban acusando a sí mismos. Al decir que Jesús lo hacía por Satanás, estaban afirmando sin darse cuenta que sus propios discípulos lo hacían también por el poder de Satanás, porque no tenían prueba para hacer una distinción entre los dos ministerios. Aunque sí la había, pero ellos no tenían una prueba. Por eso Jesús dice al final, ellos serán vuestros jueces. Ellos serán vuestros jueces. Es decir, ellos son la prueba de que ustedes creyeron, cuando el Hijo de Dios estuvo aquí en la tierra, ustedes creyeron que la expulsión de demonios era una señal del poder del cielo, del poder de Dios. El ministerio de sus discípulos es una prueba que ustedes creían que expulsar demonios tiene que venir como parte del poder de Dios. Ellos serán vuestros jueces porque ustedes decidieron rechazarme a pesar de que creían que esto solo lo puede hacer Dios. Esta es la falacia entonces de la contradicción. Ellos estaban contradiciendo en el versículo 19. Bueno, esto nos lleva a la última condición en el versículo 20. Y Jesús trae conclusión. Esta argumentación dice, más, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta es la conclusión final. El dedo de Dios. Interesante frase que Jesús usa aquí. Si por el dedo de Dios. ¿A qué nos recuerda esto? Bueno, esto nos recuerda un evento importante en el Antiguo Testamento. Evento importante, si ustedes me acompañan al capítulo 8 de Éxodo, en el contexto de las plagas de de Egipto, las plagas de Egipto por medio de la mano de Aarón y de Moisés. Algunas plagas ya se habían llevado a cabo. Y la plaga de piojos en el versículo 16 también cae por mano milagrosa por medio de Aarón.
Y todo el país de Egipto se llenó de piojos. Entonces, versículo 17, cuando Aarón extendió su mano con su vara, el polvo de la tierra se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ahora, los hechiceros de Faraón habían estado intentando imitar los milagros de Aarón y de Moisés con artes mágicas, probablemente haciendo trampas, probablemente ayudados por demonios, pero esta no pudieron replicarla. Y el versículo 18 dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, dice, pero no pudieron. Y hubo tantos piojos en los hombres como en las bestias. ¿Cuál fue su conclusión? El versículo 19, la de los hechiceros. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Me gusta esa frase, dedo de Dios. Esta es una revelación imponente del poder de Dios, con todas estas señales. Pero es solamente el dedo de Dios. No es ni siquiera la mitad de su fuerza, no es ni siquiera la mitad de su fuerza. Es solamente el dedo de Dios, pero es una referencia al poder de Dios, y Jesús está utilizando esta misma frase y probablemente pensando en este mismo evento cuando dice acá en el versículo 20, mas si por el dedo de Dios, por el poder de Dios, echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta es la señal de los tiempos, dice Jesús a los fariseos. Yo estoy haciendo esto por el poder de Dios, y eso implica entonces que el reino de Dios ha llegado a vosotros, está sobre ustedes, dice literalmente el texto en el versículo 20. Yo soy la señal y mis milagros son la señal de que Dios ha venido al pueblo de Israel, de que Dios les ha visitado como estuvo prometido en el Antiguo Testamento. Pero ellos no creyeron. Esto fue triste. Ellos no creyeron. Noten el versículo 21 y 22. Jesús usa otra imagen y con eso terminamos. Esta otra imagen es muy sencilla de entender, es fácil. Dice el versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Esta es una referencia a Satanás. Y Jesús reconoce que Satanás es fuerte. Y Jesús reconoce que Satanás tiene en paz su reino. No hay ningún contrincante para Satanás. Él es el único dictador, él es el César, el emperador en su reino. Nadie se atreve a discutirle el trono a Satanás. Pero, versículo 22, siguiendo la imagen de un rey que guarda su palacio, dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esta es una referencia a Jesús. El versículo 22, el que es más fuerte que el del versículo 21. Le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús es más fuerte que Satanás. Es lo que él está diciendo. ¿Acaso eso no era obvio durante su ministerio? Jesús les está diciendo, ¿acaso no pueden ver cómo el reino de Satanás está siendo despojado de Israel en este mismo instante? Desde que comencé mi ministerio, de los milagros más repetitivos de Jesús ha sido expulsar demonios una y otra vez. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? El más fuerte despojando al más débil. Jesús echando fuera a Satanás de las fronteras de Israel. Esta era la señal de que Dios estaba visitando a su pueblo. Y él decía, ¿acaso no pueden ver que esta es la señal de que Dios les ha visitado? De que Satanás está siendo vencido. Necesitas tener mucha ceguera espiritual para llegar a la conclusión de que Jesús pertenece al reino de Satanás. Porque no hay nada más antitético a Jesús que Satanás. Y termina en el versículo 23 diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La lealtad a Jesús. No hay un término medio aquí, ustedes se dan cuenta. Son términos absolutos. Si no estás conmigo, estás contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. No solamente el que conmigo no recoge,
a medias. No solamente que el que no está conmigo puede ser que me siga de lejos, pero no está desparramando. No. Si no recoges conmigo, estás haciendo todo lo opuesto a lo que se supone que debes hacer por seguirme a mí. No hay un término medio, no hay un término neutral cuando hablamos acerca de Jesús. Es Jesús que no puede ser ignorado. Si no estás con Jesús, estás contra Jesús. Pedro aprendió esta lección de la manera difícil. Jesús tuvo mucha compasión con Pedro, pero él la entendió, aunque de manera difícil. Y esto nos revela a nosotros de una realidad, de que nosotros como discípulos podemos estar en contra de Jesús en algún momento. Cada vez que pecamos, estamos en contra de Jesús. Cuando Pedro negó a Jesús, se puso en contra de Jesús. Y fue usado por el reino de Satanás. Tanto así que Jesús le tuvo que decir a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. Eso significa que Satanás puede utilizarnos a ti y a mí para luchar contra Jesús. Pero en Jesús no hay término medio. No hay término medio. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. La acusación, por tanto, de los fariseos era absurda, era contradictoria y solo dejaba una lógica posible, una premisa correcta posible. El reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto significaban los milagros de Jesús. A esto apuntaban sus milagros. Cada vez que expulsaba demonios, lo hacía por compasión, pero lo hacía para reflejar que el reino de Dios había llegado, que Satanás estaba siendo vencido. Si yo voy a seguir a Jesús, si voy a orarle a Jesús, si voy a orar como Él me dice que debo orar, si voy a ser devoto a Jesús, Él nos ha dado las suficientes pruebas de que hacemos bien en hacerlo, porque la enemistad entre Jesús y Satanás es una prueba mesiánica. El antagonismo entre Jesús y Satanás y el poder de Jesús al expulsar sus demonios y destruir su reino es una prueba de que Él es el Mesías. Ya lo hizo personalmente en la tentación al inicio de su ministerio, cuando Satanás mismo le tentó. Él lo venció en su propio terreno. Y ahora Satanás está siendo vencido en el terreno de los judíos, de la gente que rechaza a Jesús. Y finalmente Satanás será vencido cuando Él regrese por segunda vez. ¿Quién es Jesús? Pienso que esta es una pregunta importante. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que no terminaremos de responder. Este es el Jesús de la historia, el Jesús bíblico, el Jesús divino, el Jesús que vence a Satanás, el Jesús que lucha contra Satanás, el Jesús que odia a Satanás, el Jesús que vino para traer el Evangelio y que nosotros debemos seguir. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje, te damos gracias por tu palabra y rogamos que la fuente interminable de tu palabra nos muestre siempre acerca de la persona de Cristo, de quién es Él. Su poder milagroso no debe quedarse, Señor, solamente en nuestra admiración o nuestra maravilla como en la multitud de los judíos. No nos maravillamos, Señor, con milagros. Nos maravillamos, Señor, por lo que los milagros apuntan. Apuntan a una persona, apuntan a un ser que es divino, que es atractivo en sí mismo, que está lleno de hermosura y de grandeza y de maravillas. A este Jesús nosotros queremos adorar, a este Cristo crucificado y exaltado nosotros queremos enaltecer y reconocer. Te pedimos, Señor, si hay alguien que está pensando que está en un campo neutral acerca de Jesús, queriendo evitar toda discusión acerca de Jesús, rogamos, Señor, que tú le hagas entender que no puede hacer esto. Es imposible ignorar a Jesús. Y más bien es necesario para nosotros entonces reconocerlo ahora como lo que realmente es. Y principalmente para los que no le conocen, los que no te conocen, que puedan reconocerlo ahora, para que no se encuentren del otro lado cuando sea muy tarde. Pedimos, Señor, que a nosotros nos des la resolución y la fortaleza que necesitamos para estar siempre del lado de Cristo,
para siempre servirle a Él, para siempre ser leales a Él, no importa con qué persona conversemos, no importa en qué situación comprometedora nos encontremos, no importa lo que se demande de nosotros, no importa con qué personaje importante estemos delante, que nuestra lealtad hacia Cristo siempre sea firme, una lealtad que va decreciendo con el tiempo en el mundo evangélico, pero nosotros rogamos, Señor, que tú la vives en nosotros, aquí en nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie y vamos a hacer una última oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, que nos permite gozar también de comunión durante todo este día. Rogamos que ahora que vamos a seguir ministrándonos por medio de conversaciones, tú nos bendigas, tú nos guardes, tú nos utilices para animar y bendecir a otros y que vayamos después a nuestros hogares, Señor, y este nuevo inicio de semana también nos lleves cargados de tu palabra, revitalizados, Señor, por el poder de tu Espíritu para vivir la vida cristiana, Señor, de manera leal a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.